el gobierno mundial ha empezado a moverse y en el día de hoy vamos a teorizar sobre sus poderes y sus habilidades, así que dentro vídeo. A lo largo de One Piece han aparecido un montón de personajes misteriosos e interesantes, pero ¿qué les hace ser así? Supongo que son muchos los factores, ya sea su puesta en escena, el momento de la historia en el que aparecen o sus actos. Personalmente creo que los más interesantes son los miembros del Gorosei, también conocidos como 5 estrellas mayores. A pesar de hacer su primera aparición en el capítulo 133 del manga, todavía sabemos muy poco sobre ellos, incluso sus nombres son desconocidos para nosotros. O esto es lo que diría hace unos meses, porque sí, en este último capítulo se nos ha confirmado el nombre de uno de estos ancianos. Y sí, estoy hablando de Saturn. ¿Cómo de fuertes y cuáles son los poderes de estos ancianos? Este es el tema que quiero hablar en este vídeo. Pero antes de empezar, me gustaría como siempre enviar un saludo a los nakamas que comentasteis primero en el vídeo anterior, un saludo para cada uno de vosotros, y también podéis suscribiros dando el botón rojo, que esto ayuda muchísimo a crecer, y lo más importante de todo, comentar y dejar un like. Esto lo que me ayuda muchísimo es para que el algoritmo nos recomiende y así en unos meses podemos estar con muchos suscriptores, que al final es el objetivo de cada youtuber. Los 5 ancianos, también conocidos como Gorosei, son los que aparentemente se sientan en la parte superior de la jerarquía de los nobles en One Piece, dado que son los líderes de básicamente todo. Poseen un tremendo poder y tienen casi todo en la palma de sus manos. Su influencia sobre el gobierno mundial y sus militares es primordial y sin límites, incluyendo el mando sobre los marines, el Chipper Pole y hasta los Shichibukais antes de su abolición, lo que lo convierte en el grupo antagónico principal de esta serie de One Piece. Los 5 ancianos son básicamente los gobernantes de todo el mundo con un tremendo poder político superior a sus compañeros nobles mundiales, que tan solo son superados por Im. Tienen un control absoluto sobre todas las organizaciones afiliadas al gobierno mundial, como la policía, las 10 unidades del Chipper Pole y hasta la totalidad de la organización de los marines. Incluso las órdenes del almirante de flota de los marines pueden ser vetadas por sus decisiones, como se demostró cuando Gorosei se opuso a la decisión de Sengoku, que quería que Okishi se convirtiera en su sucesor, mientras que el Gorosei quería que Akainu tomara esta posición. Finalmente terminó esto en un duelo entre dos almirantes y el ganador se convirtió en el nuevo almirante de la flota. Y evidentemente, como todos sabéis, el ganador de esta batalla fue Akainu. El Gorosei también tiene la capacidad de declarar una booster call a cualquier isla que consideren una amenaza y pueden pasar esa autoridad a los agentes de menor rango del gobierno mundial. Pueden revocar el título de Shichibukais si deciden que no están cumpliendo con sus deberes como Shichibukais que son. Pero a pesar de todos estos poderes políticos, mucha gente sigue dudando de su poder y puede que mucha gente piense que el único poder que los 5 ancianos poseen es solo la influencia política, que son como Spandam en el CP9. Y desmontar esta idea es lo que se trata este vídeo. Cada miembro del Chipper Pole era mucho más fuerte que Spandam. Ellos no lo obedecían porque fueran manipulados por su ingenio, sino porque fueron asignados por un poder aún mayor, el propio gobierno mundial. Ellos trabajaban con Spandam no por respeto por él, sino porque temían al Gorosei. Ahora en el caso de los 5 ancianos no hay mayor poder que ellos. Nosotros sabemos que Im está por encima de ellos, sin embargo la existencia de Im se mantiene en secreto dentro del gobierno y para el resto del mundo, por lo que toda la autoridad del Gorosei tiene que ser respaldada por ellos mismos. Así que si los 5 ancianos eran solo personajes de forraje como Spandam, los marines podrían fácilmente tomar el gobierno mundial o simplemente rechazar las órdenes del gobierno. Pero sin embargo hemos visto a Sengoku y a Sakazuki obedecer órdenes de Gorosei, y que estos actúan por encima de ellos en la toma de decisiones. También vimos lo tranquilos que estaban ante la insolencia de Sakazuki. Un personaje inferior a su poder se asustaría mucho, como pasó con Kobe ante un Akainu enojado. Pero los 5 ancianos simplemente se encogieron de hombros burlándose de él y tratándolo como un niño. Los débiles no muestran este tipo de confianza. El objetivo principal del Gorosei es mantener el orden y la estabilidad. Su sistema tiene que tener sentido de alguna manera para poder unir el pueblo y juntar los diversos reinos. Y esta razón es el comercio de la paz y la prosperidad. Parecen grandes razones, pero la historia nos ha demostrado que no es así. La única razón para estar unidos es para protegerse de los enemigos. Ahí es donde entran los piratas. Encarnados por los miembros más fuertes, los Yonkous, representan un peligro inherente para los ciudadanos de pie al mundo real. El gobierno, los valientes marines entonces, vienen y protegen a la gente de los piratas de vez en cuando, dándoles una razón para unirse al gobierno mundial. A cambio, el país acepta al gobierno y paga impuestos como una provincia lo haría en este mundo real. Y el mejor ejemplo para contar esto lo tenemos en el momento que se nos explica el pasado de Barba Blanca. De hecho, os lo conté ya en el vídeo anterior, pero bueno, lo volveré a repetir. La isla de Barba Blanca es un ejemplo perfecto de lo que sucede al país si no se une al gobierno mundial. En algún momento en el pasado, el gobierno mundial abandonó la isla debido a la incapacidad de los pobres habitantes para pagar el tributo celestial, lo que hizo que la isla se convirtiera en un lugar sin ley, lo que agravó su estado de pobreza. Parece que este sistema es bastante eficaz en su objetivo, teniendo en cuenta que se mantuvo durante 800 años.
Los 5 ancianos no se preocupan sobre los marines, no se preocupan por los medios de vida de sus ciudadanos, ni siquiera se preocupan por los yonkos. Las únicas veces que se han sentido amenazados fueron cuando el propio orden mundial fue amenazado, y hemos sido testigos de estos 2 veces en la historia de One Piece. La primera en el caso del incidente de Ohara. Todos sabemos lo que pasó en Ohara. Los 5 ancianos se sintieron claramente amenazados sobre lo que pasaría si la gente se enteraba del siglo vacío. Tal vez ese conocimiento llevaría a la gente a cuestionar la autoridad del gobierno mundial y llevaría a pensamientos de revolución masiva. De hecho, este pensamiento de revolución tampoco estaban tan equivocados, porque justo en este momento es cuando Monkey D. Dragon decidió formar el ejército revolucionario. Además, una cosa que creo es que la conexión con el siglo vacío podría ser la razón del aislamiento de Wano, ya que originalmente estaba representada como una nación muy poderosa capaz de mantener a raya incluso al gobierno mundial. Sin embargo, más tarde nos enteramos de que fue conquistado por un grupo de piratas. Además de que el gobierno mundial estaba en realidad muy involucrado en el control de este país, como fuimos testigos cuando el CP0 estaba tratando con Orochi. La razón es que Wano está muy bien conectada con el siglo vacío y la lectura de los Poneglyph. Al final el país de Wano fue el lugar donde se crearon los Poneglyph, por lo que tiene lógica que el Gorosei tenga miedo de las consecuencias de esta información. La segunda vez que vimos el gobierno mundial preocupado fue durante el arco de Leveling. Im, el verdadero gobernante del mundo, fue visto frustrado en los carteles de Luffy, Vivi, Poseidón y Barba Negra. Luffy, Vivi y Poseidón están conectados con las profecías ligadas al siglo vacío, pero lo que es difícil de entender es por qué Im estaba angustiado. Barba Negra podría estar conectado con las profecías también, ya que es el otro pirata candidato a convertirse en el rey de los piratas aparte de Luffy. En esa escena no pudimos ver ni a los yonkos ni a los revolucionarios como una amenaza en los carteles de Im, porque para el gobierno mundial no son una amenaza importante. Después de todo, ellos son meras moscas, para ellos son una instantánea de tiempo en comparación con los 800 años que Im y el Gorosei han vivido, supuestamente. Aunque sean personajes poderosos, no tienen la capacidad de cambiar el mundo al nivel de Luffy, Barba Negra, Vivi y Poseidón. Pero cuando los miramos podemos ver claramente sus músculos y cicatrices y que uno de ellos está empuñando una espada. Esto solo podría ser suficiente para pensar que tienen experiencia y capacidad de lucha. Uno de los miembros más interesantes de los 5 ancianos, en mi opinión, es el calvo con gafas con un traje de samurái que sostiene una espada con él. Él es el único de los 5 que no lleva traje o corbata negra, y el único sin vello facial. Siempre se le ve con su espada, que supongo que es una de las espadas más fuertes de One Piece. Creo que no es descabellado suponer que él sea el enemigo final de Zoro en lugar de Mihawk. Tras la revelación del nombre de Guernica Saturn, se pueden inferir que los otros líderes de Gorosei también tienen nombres de planetas. En One Piece conocemos a los supernovas. En el mundo real, una supernova es una estrella que ha explotado. Teniendo esto en cuenta, es posible que los 5 supernovas que enfrentaron a Big Mom y Kaido en Onigashima en el futuro se reencuentren para derrotar al Gorosei. En este punto del vídeo también quiero desmentir una de las teorías más populares en One Piece, y es que el Gorosei proviene del siglo vacío. Según se nos ha revelado en este capítulo, Saturn conoció a Vegapunk hace 40 años, y él mismo afirma que fue hace mucho tiempo. Para nosotros es un gran lapso de tiempo, pero para alguien que proviene del siglo vacío debería ser un lapso mucho más corto, por lo que yo creo que con esta frase Oda nos quiere decir que Gorosei no viene del siglo vacío. Esto me hace pensar que no han estado en esta posición desde su creación y parece que tuvieron predecesores. Todavía no sabemos cuáles son las circunstancias para convertirse en uno de los 5 ancianos, pero creo que dentro de poco lo vamos a saber. Personalmente creo que si Oda ha tardado tanto en revelar un nombre del Gorosei es porque estos revelan cosas muy importantes sobre sus identidades. Yo pensaba, y lo dije en varios vídeos, que a lo mejor estos personajes podrían tener la D en su nombre y que esto nos volvería locos, porque imaginaros el Gorosei con una D, es como que no entenderíamos el significado de esta letra. Realmente yo espero muchísimo sobre ellos. Son personajes que llevan 20 años en la historia de One Piece y ni siquiera hemos sabido hasta esta semana el nombre de uno de los personajes. Estoy bastante seguro de que son muy fuertes, asumo que han dominado su haki en el máximo nivel posible, y espero que así sea, para ser los enemigos final de los supernovas o de los revolucionarios, con Monkey D. Dragon como el enemigo principal. En el caso de que los supernovas no se encuentren para derrotar al Gorosei, veo que los encargados de derrotar a este sistema deben ser los revolucionarios, ya que su objetivo no es otro que destronar a estos 5 ancianos. Sin embargo, pase lo que pase, no creo ver este choque hasta el final de One Piece, por lo que tenemos que esperar varios años antes de que por fin se dé este choque. Pero quién sabe, Oda es muy impredecible y puede ser que lo veamos en acción mucho antes de lo que pensamos. De todos modos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, estas teorías que tenía sobre el Gorosei, los revolucionarios y un poco el mundo de One Piece. Dejad un like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós.